denomina acinético y eh, rígido acinético, y la otra parte que se denomina tremorígeno, ¿no? No sé si me siguen viendo. Bueno, bueno, bueno. Lo Sí, doctor, escuchamos. lo escuchamos, nada más que se desbloqueó la pantalla. Ah, perdón. Bueno, también a Charcot se le atribuye la diferencia clínica, o sea, primero la caracterización del paciente con un síndrome de parkinsonismo, y también establece ya lo que es los parkinsonismos atípicos, que vamos a comentar más adelante, ¿no? En quienes sospechar un Parkinson atípico. Después de esto vinieron otras aportaciones. Ahí tienen el nombre de los diferentes médicos. Incluso una aportación muy importante dentro del punto de vista de histopatología y fisiopatología es la que hace Levy en 1912, en el cual dentro de la parte de la fisiología y la fisiopatología de esta enfermedad se escribe pues depósitos de una sustancia que vamos a explicar más adelante, ¿no? Por ahí también se describe la potenciación o la presencia de este parkinsonismo posencefalítico a principios del siglo XX, ¿no? Siguieron más aportaciones y actualmente es la clasificación que usamos de 1960, ¿no? La de joven y ya. Bueno, ¿cómo definimos la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson es un trastorno caracterizado por síntomas motores como temblor en reposo, bradicinesia, rigidez y alteraciones en la marcha. No se conocen síntomas no motores como alteraciones económicas, sexuales, del sueño y neuropsiquiátricas. Estos síntomas son consecuencias de la pérdida de neuronas dopaminérgicas, principalmente de nigroestriatal. Algo que hacemos como un tipo de mnemotecnia con los médicos residentes es la cuestión de votar con que la bradicinesia pues es la parte inicial y el pivote para hacer el diagnóstico sintomático. Luego viene la T, que es el temblor, y la R de rigidez. Entonces, estas tres principales características clínicas son las que me tienen que hacer sospechar que estoy ante la presencia de un síndrome Parkinson. Hablamos un poco de estadística, es la segunda causa más frecuente de enfermedad degenerativa después de la demencia por Alzheimer. En México se estima una prevalencia de 40 a 50 casos por cada 100,000 habitantes. La edad media de inicio es de 55 años, con una duración media perdón, de la enfermedad de 10 a 13 años. Otros datos estadísticos, vemos que prevalece más sobre el sexo masculino a una relación de 2 a 1. En algunos casos vamos a ver que va a existir la parte hereditaria como agente etiológico. Ujú. Hablando un poco de etiología, vamos a encontrar factores de riesgo, como algunos que vamos a mencionar más adelante. Se hace también mención acerca de los factores genéticos, las causas ambientales, el estilo de vida y otras enfermedades neurodegenerativas. Hay alteraciones relacionadas con pues, el proceso de envejecimiento. ¿Qué factores de riesgo están descritos? La exposición a pesticidas, la exposición a metales pesados, traumatismos craneoencefálicos de repetición, el antecedente de melanoma, lácteos, una dieta muy alta en lácteos, por así decirlo, y también pacientes con diabetes tipo 2. ¿Qué factores de riesgo o qué estilos de vida se asocian con una disminución en el riesgo para enfermedad de Parkinson? Se ha estudiado la parte del tabaquismo y el consumo de tabaquismo. Se hace una hipótesis que la nicotina estimula la liberación de dopamina en el núcleo externo.
una reducción del riesgo nativo entre 0.5 y 0.8 para ambos dosis dependientes. ¿Qué quiere decir? No, pues no le voy a decir al paciente que fume, ¿no? Entonces, pero sí que tenga pues a menos un consumo, 1 o 2 tazas de café, por así decirlo, ¿no? También se hace mención a la parte del ejercicio aeróbico, cierto uso de medicamentos como ibuprofeno. Pues tampoco le voy a decir al paciente que obviamente tome o prescribamos a diestra Pero y sí que siniestra. como se llama, ¿cómo se dicen? No. También se describe la parte de factores genéticos, y ya vamos a ver un poco de uno de ellos es la parquina, PARC 1, PARC 2 principalmente. En estos pacientes, generalmente la presentación de los síntomas tiende a ser a menor edad. Entonces, cuando nosotros tenemos pacientes que inician con un Parkinson antes, con datos de parkinsonismo, y se sospecha una enfermedad de Parkinson, por así decirlo, hereditaria o genética, mejor dicho, aquí ya se involucra en lo que es la parte genética. Es algunos pacientes que pues, tenemos que canalizar a tercer nivel precisamente para una valoración. ¿Qué está relacionado en la génesis de la enfermedad de Parkinson? Pues lo que hemos estudiado o lo que repasamos en los semestres de la facultad. Tenemos un corte histológico en un corte transversal, donde podemos ubicarnos, por así decirlo, núcleos rojos, y vemos que arriba de los núcleos rojos está la sustancia negra y luego los puntos. Eso en la imagen de su izquierda. En la imagen de la derecha, igual vemos un corte histológico, aparece un sujeto enfermo en la parte superior y el corte histológico es interesante, ¿no? La sustancia negra pues está disminuida en un paciente con él. Algo que también debemos de mencionar son las vías. Aquí es un poquito complejo y esperamos no confundirlos, pero hay vías dopaminérgicas, ¿no? La principal es la nigroestriatal, que el término se acuña por dónde inicia y a dónde llega. Es decir, inicia en sustancia negra y llega a lo que es el cuerpo estriado. Igual existe otra vía que es mesolímbica y mesocortical. Estas van a tener origen en lo que es el área ventral tegmental y van a llegar hacia lo que es el lóbulo frontal, principalmente en el área del homúnculo. ¿Qué sucede en estos pacientes? En estos pacientes pues hay una pérdida neuronal de la sustancia negra. Igual ponen unas imágenes histológicas en el cual el sujeto control, vemos del lado izquierdo, y el sujeto con Parkinson del lado derecho, y podemos observar la disminución en el volumen de la sustancia. La acumulación intracelular de alfa-sinucleína. ¿Qué sucede? La fisiopatología de la enfermedad tiende a ser multifactorial, ¿no? Desde agregados de alfa-sinucleína, existe una pérdida neuronal, disfunción mitocondrial, disfunción de la pirámide de proteínas, neuroinflamación. Esto van a tener como una vía final la apoptosis o necrosis neuronal. Igual esquematizamos en la parte de la patogénesis de la enfermedad, parte del nacimiento, los procesos bioquímicos que están relacionados con la inflamación, la disfunción mitocondrial, el genético, el estilo de vida y depósitos de alfa sinucleína, ¿no? O sea, como pueden observar en la diapositiva, pues es una enfermedad, es decir, lo que están relacionadas diferentes vías en la fisiopatología que van a explicar mucho de los síntomas motores y mucho de los síntomas no motores. Existe el agregado de alfa-sinucleína, va a haber formación de cuerpos de Levy, existe toxicidad neuronal, los mecanismos de protosomas y autocromosomas se vuelven insuficientes, se asocia esto a una disfunción mitocondrial y lo que va a producir que las mitocondrias disfuncionales tampoco van a dar
por el que se acumula y continúa su transporte. Entonces es una cascada que al final va a llevar al fallo neuronal y hace que esto se sepa. Entonces, en la enfermedad de Parkinson existe la pérdida de neuronas dopaminérgicas, la disfunción de la vía negro-escletal, la sustancia negra y comunicarse con el esclero, con la disminución de esta. En la vía directa se pierde el efecto facilitador del movimiento y en la vía indirecta se pierde la regulación. ¿Qué quiere decir la diapositiva? Cuando nosotros vamos a realizar un movimiento voluntario, por así decirlo, existe pues el compromiso del área frontal, que es el frontal, pero existe de un sistema extrapiramidal que nos va a permitir hacer como el movimiento armónico y obviamente también el involucro de lo que es cerebelo, por así decir, para que nuestro movimiento sea coordinado. Entonces, al nosotros poder realizar un movimiento, están relacionados los núcleos de la base, es decir, la vía extrapiramidal. Y de estos, el que más, por así decirlo, va a estar relacionado es el caudado y el núcleo externo. Entonces, van a tener conexión con diferentes núcleos pues, de dopamina, principalmente lo que es la sustancia del encéfalo. Entonces, una vía va a facilitar, por así decirlo, el movimiento y la otra vía va a inhibir lo que es el movimiento. Esto desde el punto de vista de la función y la regulación de lo que es el sistema extrapiramidal. Por eso es que dentro de los diagnósticos diferenciales que nosotros hacemos en pacientes con datos de parkinsonismo es precisamente dar o saber si el paciente no está expuesto con ciertos medicamentos que pueden bloquear dopamina, como en el caso de ciertos procinéticos que en alguna población se usa de manera regular, ¿no? Como es la metoclopramida o la citalopram. Entonces, es precisamente por este efecto que existe a nivel de los receptores de dopamina en la parte de la vía extrapiramidal, lo que estos pacientes pueden generar datos de un paciente. Por mencionar el medicamento, también otro medicamento que usamos en neurología y que seguro está llegando ahí en alguna referencia, es la parte de ácido valproico, ¿no? O valproato de magnesio, que también es un medicamento que entre los efectos adversos puede producir datos de parkinsonismo. Entonces, tengo que reconocer la participación pues, de este sistema dopaminérgico en el de la base y cómo existen ciertos medicamentos que pueden generar el receptor de dopamina y producir datos de un paciente que no necesariamente. ¿Verdad? Pero, ¿cómo llegamos al diagnóstico? El diagnóstico, pues, muchas enfermedades neurológicas y no neurológicas, pues, basamos en la historia clínica, es nuestra herramienta que tenemos principal, pues, para poder hacer. Como que hay problemas con su ¿Me micrófono, escuchan? porque de repente como que se pierde un poquito el audio. Sí. Bueno, Ahí sí lo escuchamos fuerte. ok. Bueno, entonces, mencionábamos que para el diagnóstico, pues tenemos que basarnos principalmente en historia clínica y como muchas enfermedades nos basamos en lo que son criterios diagnósticos. Vamos a reproducir un video, ojalá la calidad del video nos sirva para poder ir explicando diferentes puntos en la exploración del paciente, ¿no? Si se dan cuenta, pues es un masculino, activa, por así decirlo. Telepatía, o no sé, un mundo de telepatía. Bueno, ahí estamos haciendo movimiento, digamos, de pinza, es decir, apertura y cierre en dedos. Y si podemos observar, existe una disminución en la velocidad
del movimiento. Igual, son maniobras que hacemos para determinar o evaluar lo que es la parte del movimiento. Y ven cómo existe esta lentificación. Inductos alternantes. Igual, cronosupinación. Y ven cómo es un poco más afectado lo que es la parte izquierda. Igual. Evalúa lo que es la velocidad del movimiento. Vemos que está con lentificación del movimiento. Y si observamos, la parte izquierda parece ser la más afectada en el paciente. Hay un escritor que se llama Benito Taibo, que tiene un libro que se llama Persona Normal y hace una descripción de un paciente con enfermedad de Parkinson. La describe como si estuviera un paciente bajo el agua, ¿no? Caminando sobre una piscina o haciendo movimientos debajo de una piscina, ¿no? El movimiento del paciente, o cuando uno está bajo pues, en la piscina, pues abajo del agua se hace lento, ¿no? Como si fuera cámara lenta, que es lo que le explicamos pues a los residentes, ¿no? Aquí estamos completando la exploración con pruebas de cerebelo. Vean, pues, este paciente, aparte del parkinsonismo, tiene otros datos en la exploración, ¿no? No hay un braceo al momento de realizar la marcha. Siempre cuando también valoramos pacientes con sospecha de trastornos de movimiento, pues es importante ponerlos a marchar, ¿no? Esa es una prueba que también completamos, que es la prueba del empujón o el pull test. Aquí más que nada se están evaluando lo que son reflejos posturales, ¿no? Entonces son ciertas pruebas que enfatizamos con los médicos residentes, la parte de funciones mentales, la parte de movimientos oculares, que no exista o que no veamos alguna limitación a la supraversión o a la infraversión, la parte de fuerza, la parte de reflejos de estiramiento muscular, la parte de si existe la respuesta plantar, si es flexora o es extensora o tiene signo de Babinski, la parte del tono, si hay rigidez, la parte de eh, el movimiento, que ya vimos estas pruebas, que es en pinza, apertura y cierre de las manos, pronosupinación, movimientos con las piernas, la parte de sensibilidad, la parte de cerebelo, marcha y la prueba del empujón, ¿no? Entonces, sería como, por así decirlo, una exploración resumida, tomando en cuenta a veces el tiempo de la consulta en la parte institucional, pero esos son los puntos que enfatizamos pues con los médicos rotantes que están ahí con nosotros, ¿no? Entonces, la parte de la exploración, pues sí, es muy importante y si recalcamos, eh, es importante la evaluación, al menos de los puntos que mencionamos, para que con base en eso nosotros podamos sospechar, pues, si estamos ante un síndrome parkinsónico o así estamos ante un Parkinson de causa secundaria o incluso si estamos ante un Parkinson atípico, ¿no? Entonces, para el diagnóstico nos basamos en los criterios del Banco de Cerebros del Reino Unido, en el cual
estadifica, bueno, pone como 3 pasos para llegar al diagnóstico de la enfermedad, ¿no? El primer paso, por así decirlo, es que se requiere la presencia de todos para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida. Diagnóstico de síndrome parkinsónico. Si se dan cuenta, en número 1 aparece lo que es la parte de la bradicinesia, es decir, la lentitud del inicio de los movimientos voluntarios con reducción progresiva de la velocidad y amplitud de acciones repetitivas. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, conforme vaya haciendo el movimiento, va a ir disminuyendo la amplitud de su movimiento. Entonces, a eso llamamos bradicinesia y eso lo podemos evaluar en los movimientos de pinza, cierre y apertura de las manos, crono supino. Dice al menos uno de los siguientes: que exista rigidez muscular, que haya un temblor en reposo, que haya inestabilidad postural no causada por disfunción visual, vestibular, cerebelosa o propioceptiva. Incluye todo el espectro de bradicinesia, es decir, desde la hipocinesia hasta la acinesia, y diferenciar de pseudobradicinesia. ¿Qué sucede? Cuando nosotros evaluamos a pacientes con trastornos del movimiento, tenemos que ser, a cierto punto, muy quisquillosos y muy clínicos en el sentido de el tipo de movimiento, o sea, desde si realiza algún movimiento involuntario al momento de estar evaluando estos movimientos de pinza, apertura, pronospinación, al momento de realizar la marcha, ver cómo inicia, cómo continúa, cómo hace el giro, si hay braceo o no. Entonces, toda esta cuestión nos sirve para identificar si estamos ante un trastorno del movimiento de tipo afección a la vía extrapiramidal o si estamos ante la presencia de algún trastorno del movimiento relacionado con otros núcleos del, ¿no? Como es el caso de la distonía o de la capacidad. Es un poquito más, más complejo, por así decirlo. ¿Qué es como que el mensaje de la diapositiva? Si mi paciente tiene paradisinesia, o sea, si está lento al momento de hacer el movimiento, pues sospecho que tiene parkinsónico. Si está lento y además veo que tiembla, pues ya voy como haciendo el constructo de esta parte del diagnóstico. Tengo que hacer mi exploración, tengo que checar lo que es el tono muscular y si yo encuentro una resistencia al movimiento pasivo, pues encuentro que está rígido. Entonces ya tengo otro punto para el diagnóstico. Y si mi paciente tiene cierta inestabilidad, pues también ya tengo otro punto para el diagnóstico. Algo que también hemos notado en algunas referencias es la parte de que el temblor bilateral es catalogado como como datos de parkinsonismo. Cuando nosotros evaluamos a pacientes con temblor, digo, no es la clase, pero sale a colación. Cuando nosotros evaluamos a pacientes con temblor, generalmente el paciente con parkinsonismo que tiene temblor, este generalmente es unilateral y en el paso de meses a años puede volverse bilateral. Si yo evalúo pacientes con temblor que de inicio es un temblor bilateral, ahí tengo que sospechar en otra entidad que se llama temblor esencial. Y yo valoro un paciente con temblor, un temblor cefálico, y el temblor cefálico de mi paciente es el no, generalmente es un temblor esencial. Entonces, esos como datos clínicos me pueden servir a mí para poder integrar el diagnóstico. Claro que la sospecha, pues lo hacemos con la historia clínica y lo corroboramos con lo que es la exploración física, tanto general como neuronal. Continuando con la parte de los criterios diagnósticos, nos vamos al punto número 2, que te dice criterios de exclusión de enfermedad de Parkinson. Se requiere la ausencia de todos para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida. Esto quiere decir que mi paciente no debe tener ninguno de estos para que pueda decir que es una enfermedad de Parkinson definida. Y aquí mezcla mucho tanto la parte de la anamnesis como la parte de la historia clínica y la parte de el apoyo diagnóstico. Es decir, historia de infartos cerebrales de repetición con progresión brusca de los rasgos parkinsonianos,
pues generalmente son pacientes con enfermedad multiinfarto y algunos infartos pueden estar relacionados o pueden estar ubicados, mejor dicho, en lo que es la parte de los núcleos de la base, y esto puede explicar el síndrome parkinsónico que tiene mi paciente. Entonces ya no sería una enfermedad de Parkinson idiopática, sino que ya sería un Parkinson secundario. Historia de traumatismos craneales de repetición, lo mismo. Historia de encefalitis diagnosticada, crisis oculogiras, tratamiento neuroléptico al inicio de los síntomas. Esto también es importante recalcar, doctores, en el sentido de ciertos medicamentos que nosotros podemos dar de prescripción, y a veces por el tiempo de la consulta, en segundo nivel, el paciente puede continuar con esto, ¿no? Alguno de ellos es quetiapina, alguno de ellos es risperidona, alguno de ellos es olanzapina. Son medicamentos que con el uso crónico en algunos pacientes pueden iniciar con datos de parkinsonismo, pero sería un parkinsonismo medicamento. Remisión mantenida de los síntomas, síntomas estrictamente unilaterales después de 3 años de evolución, parálisis supranuclear de la mirada, que eso pues, lo observamos en la parte de la exploración, lo mismo que signos cerebelosos, afección autonómica severa precoz, demencia severa precoz con trastornos de lenguaje, memoria y praxias, signo de Babinski, presencia de tumores, aquí ya nos apoyamos con un estudio diagnóstico, igual cerebrales o hidrocefalia comunicante en la tomografía computada, ausencia de respuesta a grandes dosis de levodopa. Más adelante vamos a ver cómo iniciar levodopa, qué espero como efecto adverso de levodopa, y exposición a MPTP, que era un herbicida. No me acuerdo. Bueno, entonces la diapositiva trae tanto parte de anamnesis como parte de exploración y parte de el apoyo diagnóstico que más adelante vamos a tocar, ¿vale? Y luego me pone el tercer punto, criterios predictivos positivos para la enfermedad de Parkinson. Cuando nosotros hacemos la evaluación en algunos pacientes con lentificación del movimiento, con temblor, o a veces el paciente solo llega con temblor. Las causas de temblor unilateral pueden ser muchas, pues, incluidas pues la presencia de, o relacionadas, unas pueden estar relacionadas con la enfermedad de Parkinson, pero también existen medicamentos que nos pueden producir temblor, ¿no? Como algunos antidepresivos. También nos pueden producir temblor, ciertos medicamentos como ácido valproico, que ya habíamos mencionado. Entonces, a veces al momento de hacer el interrogatorio de exploración, digamos que no podemos llegar 100% al diagnóstico de una enfermedad de Parkinson idiopática, y esto nos lo va a definir la evolución del paciente. También, como les comento a residentes y alumnos, hay algunos Parkinson atípicos que se pueden presentar como una enfermedad de Parkinson en un inicio, pero en su evolución vamos viendo que existen banderas rojas, que igual las vamos a mencionar, para nosotros poder sospechar cuando estamos ante un Parkinson, una enfermedad de Parkinson idiopática, y la otra sospecha es cuando sea un parkinsonismo atípico. Entonces, se requieren 3 o más para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson definida, que sea unilateral, que el temblor en reposo esté presente, que el trastorno sea progresivo, exista asimetría persistente afectando más al lado inicial, que haya una excelente respuesta a levodopa, que exista corea severa inducida por levodopa. Eso me imagino que igual lo han visto en ciertas clínicas, que cuando el paciente ya lleva más de 5 años, empieza con otro trastorno del movimiento, que es la discinesias por uso de levodopa. Respuesta a levodopa durante 5 años o más, y el curso clínico de 10 años. Ahora, en cuestión de las banderas rojas que mencionamos anteriormente, es que el paciente tenga un deterioro rápido de la marcha, requiriendo el uso de silla de ruedas en 5 años. Que tenga déficit vulvares tempranos graves como disfonía severa o deterioro significativo de la dentición en 1 año.
que haya distonía temprana y grave en las manos, piel o cuello, entre los primeros 10 años, que haya ausencia de síntomas no motores para más de 5 años de duración de la enfermedad, datos clínicos de falla autonómica en los primeros 5 años, desde hipotensión ortostática, que el parkinsonismo esté simétrico. Ya habíamos mencionado que generalmente tiende a iniciarse unilateral y en el transcurso de los años este progresa a ser bilateral y que tengan también caídas frecuentes en el año del diagnóstico. Un paciente con enfermedad de Parkinson como tal es un paciente que no aparecen caídas dentro del primer año y menos el uso de silla de ruedas dentro de los primeros 5. Entonces, ya cuando en la evolución de estos pacientes vemos que tienen o empiezan a aparecer, por así decirlo, estos síntomas, pues ya tenemos que ir como que moviéndonos un poco del diagnóstico. Doctor, ¿y qué pasa si en un principio se trató como enfermedad de Parkinson y resulta que en los meses o en los años se agregan banderas rojas y ahora de pasar a una enfermedad de Parkinson nos vamos a un Parkinson atípico? Pues en realidad, cuando nosotros hablamos de Parkinson atípico, el principal es parálisis superficial progresiva. Luego viene atrofia de múltiples sistemas, degeneración córtico-basal. De estos tres, que son los principales, de 10 pacientes, 3 responden con levodopa. Entonces, hasta cierto punto no está del todo incorrecto que yo use levodopa en un paciente con Parkinson atípico. Bueno, también se describe como cierta progresión clínica o también se han hecho como estudios para identificar ciertas fases o etapas de la enfermedad. Se propone como una etapa preclínica, una etapa prodrómica y una etapa clínica. Muchas veces esto es ya desde el punto de vista de investigación. Pusimos esta tabla porque la verdad se me hizo muy interesante en cuestión de cómo aparecen, vean, los síntomas motores y cómo aparecen los síntomas no motores. Los síntomas motores, digamos que los vamos a ver en la parte superior, y los síntomas no motores los vamos a ver en la parte inferior. El eje de las X es el tiempo y el eje de la Y es el grado de discapacidad. Entonces, vean, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad, ya hay pacientes que tienen el antecedente de, doctor, ¿sabe qué? Pues mi esposo en las noches resulta que patalea, pega, grita, tienen como esta cuestión de que estuviera soñando, despierto, pero está soñando. Entonces ya podemos sospechar, ¿no? Como algún trastorno del sueño REM, ¿no? Son pacientes que también a veces estuvieron muchos años con psiquiatría, estuvieron con el diagnóstico de una depresión, incluso una depresión refractaria, por así decirlo, y que en el transcurso de los años empiezan con síntomas motores, ¿no? Son pacientes que también tienen el antecedente de que empiezan con trastornos en la motilidad gastrointestinal o también pacientes que empiezan con la pérdida de olfato, ¿no? O sueño excesivo, o sea, esto puede ir hasta cierto punto anteceder a la parte de los síntomas motores, ¿no? Incluso se menciona que la parte de los trastornos del sueño REM pueden anteceder hasta 10 años para llegar al diagnóstico de una enfermedad. Y luego viene, pues ya la fecha, o mejor dicho, el punto donde se hace el diagnóstico de la enfermedad. Volvemos a enfatizar en lo que es la parte de la bradicinesia, en la parte del rigidez, en la parte del temblor. Luego vemos que la línea verde, la parte del color, es un tema interesante. Vamos a poner que la línea superior vemos cómo tiende a ser una pendiente hacia arriba y eso pues nos está dando el grado de discapacidad. Y vemos cuando llega, pues, desafortunadamente la parte del deceso, ¿no? Que muchos pacientes, pues, mueren más de una complicación pulmonar, ¿no?
Entonces, vemos en la evaluación, en la evolución, perdón, vemos que hay fluctuaciones relacionadas al movimiento, empiezan trastornos del movimiento como discinesias, empiezan deformaciones, empieza la disfagia, inestabilidad postural y caída, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esto para que el paciente llegue a caída, pues ya pasaron muchos años, ¿no? Por eso enfatizo mucho con los médicos residentes que cuando un paciente llega con temblor, rigidez, y el familiar dice que se ha caído muchas veces, pues ya no debemos de casarnos con la idea de un Parkinson, ¿no? Sino que ya, como mencionamos, el paciente está teniendo banderas rojas, pues, para la enfermedad, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar, pues, para integrar el diagnóstico de un Parkinson activo, ¿no? Y vean cómo ya en la parte inferior están los síntomas no motores, ¿no? Algo que se quejan mucho los pacientes, pues es la parte del cansancio, ¿no? La parte de la fatiga, esta parte de la apatía. Y en algunos pacientes, cuando ya llevamos muchos años de enfermedad, pues empiezan los problemas cognitivos, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, o sea, la parte de la cognición en la historia natural de la enfermedad de Parkinson idiopática, van a aparecer a 8 o 10 años del diagnóstico, ¿no? Si esto aparece antes, pues es una bandera roja, entonces tengo que sospechar en otra entidad. Este algoritmo igual se me hizo muy práctico, viene en la guía de práctica clínica, yo creo que ya muchos están familiarizados. Es el paciente con sospecha de enfermedad de Parkinson, ¿no? Tiene hallazgos clínicos característicos, ya habíamos mencionado la mnemotecnia botar, B, bradicinesia, T, temblor, R, rigidez, ¿sí? Bueno, aquí temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Informar al paciente sobre las posibilidades diagnósticas. Yo sé perfectamente la limitación que hay en UMFs, en cuestión de estudios paraclínicos, y a veces es complicado la cuestión de poder canalizar el paciente a HGZ para que pase con el especialista. Entiendo la parte del diferimiento de citas, la parte del tomógrafo, que a veces sirve, que a veces no sirve. Entonces, esa parte se entiende completamente, ¿no? Entiendo también que en la parte de UMF pues están limitados ciertos medicamentos que muchos quisieran iniciar. Esto pues esperemos que en un futuro puedan tener, digamos, sin necesidad de transcripción, medicamentos como levodopa, medicamentos como pramipexol, porque incluso se describe una prueba de levodopa para cuando hay sospecha de Parkinson. Yo preguntaría, doctor, ¿y por qué no ponen esa prueba de levodopa como criterio diagnóstico? Porque no, o sea, no en todos los lugares se cuenta, pues, con recurso humano, por así decirlo, para poder realizar esa prueba con levodopa. Pero si nosotros hacemos un poco de, mencionaba que para el diagnóstico existe una buena respuesta a terapia dopaminérgica. ¿Eso qué quiere decir? El paciente no necesariamente le hago la prueba, por así decirlo, de le hago la prueba, sino que al inicio la levodopa y veo que existe una respuesta favorable, quiere decir que pues esto va puntuando hacia lo que es la enfermedad de Parkinson. Bueno, Parkinsonismo. Ok. Dice, vamos en la segunda parte del algoritmo, dice hallazgos clínicos característicos, no. Es decir, que hay inestabilidad postural en los primeros 3 años, que hay congelamiento de la marcha, que hay alucinaciones no relacionadas con el medicamento en los primeros años. Este es un punto muy importante, doctores, porque digo, nos adelantamos un poquito al tratamiento, pero muchos pacientes en los cuales tenemos el uso de agonistas dopaminérgicos como pramipexol pueden producir alucinaciones visuales. Entonces, aquí debo de tener mucho cuidado desde el punto de vista clínico. ¿Por qué? Porque si nosotros recordamos la población en la que se presenta esta enfermedad, pues son pacientes arriba de 65, 65, ¿no? Entonces, es una población que en algunos van a estar muy propensos a lo que es la parte del delirium.
Y al hablar de delirio, pues también tengo que saber que el delirio puede presentarse con visuales, agitación psicomotriz. Entonces, si yo tengo un paciente que llega por alucinaciones, volvemos a lo mismo. Una parte de la historia clínica es la conciliación de los medicamentos y el uso del tratamiento actual. Entonces, tengo que saber que si mi paciente está teniendo o está usando lo que es pramipexol, que es un agonista dopaminérgico que cuenta la institución, pues dentro de los efectos adversos al paciente puede alucinaciones. Entonces, tengo que tener en cuenta esta parte de efecto adverso para poder distinguir si esas alucinaciones son por el medicamento o si en realidad es por algún síndrome confusional agudo. ¿Sí? Este igual algoritmo se me hizo muy interesante. Aquí es la parte del cuadro clínico de Parkinsonismo. Dice signos y síntomas característicos de la enfermedad de Parkinson. Sí, okay. Hay temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad. Hay síntomas no motores. Cumple criterios. Sí, aquí nos pide de imagen, que ahorita vamos a comentar, y laboratorios generales. Y obviamente también. Cumple con criterios, dice que no. Entonces, bueno, nos vamos en el otro brazo del algoritmo. Signos y síntomas característicos de la enfermedad. No, hay inestabilidad postural en los primeros 3 años, congelamiento, alucinaciones, alteraciones cognitivas tempranas, es decir, datos de banderas rojas. Entonces, aquí estoy entre dos opciones. Es un parkinsonismo secundario o un parkinsonismo atípico. Algunos ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo. Parte de la historia clínica o el anamnesis que voy a hacer en mi paciente que es referido por probable enfermedad de Parkinson es ¿qué medicamentos toma? Oiga, don Juan, ¿y usted qué medicamentos toma? Y a veces hasta cierto punto hay que ser como un poquito insistentes porque pues, ustedes saben la población que manejamos, es que es una pastilla azul, ¿no? Es una pastilla blanca, chiquita, ¿no? Entonces, no hay la cultura como de enlistar, ¿no? Esta parte de los medicamentos y a veces sí es un poco complicado, ¿no? Y la otra, pues, preguntar dirigidamente, ¿no? O sea, ¿sabe que usted toma metoclopramida? Estuvo expuesto a citriptamina, ha estado tomando medicamentos como quetiapina, ketiapina, risperidona, ¿no? Yo creo que aquí me pide la parte de los estudios paraclínicos para pues, poder distinguir si es una causa también secundaria como tumores, hidrocefalias o infarto, ¿no? Que es precisamente aquí los que nos piden. ¿Qué tenemos en la institución? Pues en la institución, temporadas sirve tomografía, temporadas no sirve, temporadas hay recursos para resonancia magnética, temporadas no hay recursos para resonancia magnética, ¿no? Pero pues idealmente sería un estudio de... ahorita vamos a... Ahora entramos un poco con los estudios paraclínicos. Eh, son auxiliares, son estudios auxiliares y principalmente me sirven para descartar otras causas, ¿no? Hay estudios específicos como el tercer nivel, como es el SPECT y el PET. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos resonancia magnética, ¿no? El tercer nivel, pues hay tomografía con emisión de positrones y eso me va a poder distinguir tipos de enfermedades. Y ya son un poquito temas de pacientes que son canalizados a tercer nivel. ¿Qué hacemos en la institución? Pues si hay oportunidad, si yo sospecho en una cuestión de un Parkinson secundario, un Parkinson principalmente atípico, pues buscamos la manera o jefatura de medicina interna o dirección para que ese paciente, pues de preferencia, pueda realizarle un estudio de resonancia. ¿Por qué? Porque el estudio de resonancia magnética me va a poder ayudar, me va a poder servir para poder integrar el diagnóstico de un Parkinson atípico. En esta diapositiva son ejemplos de Parkinson secundario, causas como hidrocefalia intensa, alteraciones cerebral, neuropatías, toxoplasmosis, intoxicación idiomas, o sea, dentro de la causa del Parkinson secundario, podemos categorizarlo en vasculares, en infecciosas, en
temporales, ¿no? Entonces, para esta cuestión, pues me va a servir un estudio de imagen. ¿Eso qué quiere decir, doctores? Quiere decir que cuando estoy valorando un paciente con parkinsonismo, pues tengo que incluir estudios de neuroimagen, ¿no? Y como mencionaba, la resonancia magnética, pues nos va a poder ayudar mucho mejor cuando estamos tratando de llegar al diagnóstico de una enfermedad Parkinson atípico, ¿no? Cuando sospecharlo, ya hicimos mención en diapositivas previas, perdón, es aquel paciente que empieza con una rápida progresión de los síntomas de Parkinson, es aquel paciente que tiene varias caídas en el año del diagnóstico, es aquel paciente que empieza con alteraciones cognitivas al inicio del diagnóstico, es aquel paciente que tiene mucha inestabilidad postural, es aquel paciente que tiene datos de disautonomía, es aquel paciente que en la exploración yo encuentro limitación a los movimientos oculares, en aquel paciente que en la exploración yo encuentro signo de Babinski, encuentro signos cerebelosos. Entonces, esto me va haciendo como que la parte clínica que vengo a confirmar con estudios de imagen, ¿no? Entonces, aquí en la diapositiva se ejemplifican algunos estudios o algunos hallazgos imagenológicos en Parkinson atípico, ¿no? El signo de la cruz, en atrofia de sistemas, la atrofia putaminal, en atrofia de sistemas, atrofia pontina y cerebelosa en atrofia de múltiples sistemas, el signo del colibrí, que si nosotros hacemos mención del Parkinson atípico, el Parkinson atípico más frecuente es la parálisis supranuclear progresiva. Entonces, aquí con imaginación, pues este es el signo del colibrí, colibrí, pues, el pecho, y esta es la parte de las alas. Este signo de flor en lo que es la atrofia del mesencéfalo, que principalmente la atrofia mesencefálica la vamos a observar en parálisis supranuclear. Y ya son estudios que se realizan en ese nivel para poder identificar desde una persona normal, Parkinson atípicos, hay una parte de PET que se utiliza un radiomarcador como es F-Dopa y eso nos permite ver el metabolismo o hipometabolismo de ciertas estructuras, pues principalmente núcleos de. Y nosotros ya iniciamos en la parte del tratamiento, pues también el tratamiento generalmente tiende a ser multidisciplinario, ¿no? O sea, nos apoyamos de psicología, nos apoyamos de psiquiatría, nos apoyamos de rehabilitación. Y en cuestión del tratamiento farmacológico, también hacemos énfasis en la edad del paciente. Generalmente, si los pacientes son menores de 65 años, se puede iniciar con monoterapia. ¿Qué tenemos en institución? Tenemos agonistas dopaminérgicos como Pramipexole. Puede iniciar con monoterapia con un IMAO, no lo tenemos en institución, que es realmente rasagilina, o se puede iniciar con levodopa en casos donde se requiera mejoría sintomática a un corto. Y pacientes que son mayores de 65 años, se prefiere el uso ya de entrada con levodopa. Yo preguntaría, ¿por qué en menores de 65 años se necesita levodopa y solo en casos especiales y por qué en mayores de 65 años no levodopa sí? Bueno, el hecho de que uno exponga al paciente a temprana edad con terapia dopaminérgica, esto, como mencionamos en una diapositiva, el uso crónico de lo que es levodopa va a producir un trastorno del movimiento que se llama discinesias por levodopa. Entonces, además de la parte del trastorno del movimiento, de todo el espectro que involucra la enfermedad, pues el paciente va a tener otro trastorno del movimiento relacionado por el tratamiento. Entonces, sí es un poco complejo. Y en mayores de 65 años, pues, dice que si está, pues iniciamos con inhibidor de las descarboxilas. ¿A qué tenemos en institución? Tenemos pues la levodopa con
carne. El de la institución es de 250/25. De los agonistas dopaminérgicos que tenemos es pramipexol, viene de 0.5 y de 1 miligramo. Los inhibidores de la monoamina oxidasa pues, no los tenemos y actualmente pues ya no está recomendable. No, pero pues por ahí van a observar que hay algunos pacientes que todavía continúan con el uso de vitamina en su cadena de transmisión, ¿no? Y la mantadina no la tenemos, pero sí me gustaría mencionarla porque es un medicamento que usamos para tratar las discinesias por el uso del levodopa. Entonces, suena algo paradójico, usamos un medicamento para tratar el efecto del uso del medicamento. Y en este caso, pues es la mantadina. En esta tabla ponemos lo que son los efectos adversos. Eso es algo también muy importante. ¿Cómo vamos a titular la levodopa? Si generalmente te piden que la levodopa en un inicio la distribuyamos cada 4 horas. El incremento generalmente puede ir de, así decirlo, de 50 a 100 miligramos por toma. El incremento tiene que ser semanal, es decir, voy a iniciar con un cuarto una semana a las 8 de la noche, la siguiente semana un cuarto, 4 de la tarde, 8 de la noche, la siguiente semana 12 del día, 4 de la tarde, 8 de la noche, la siguiente semana 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde y 8 de la noche. Es como la parte de la titulación adecuada para que el paciente o para que disminuyamos en la menor cantidad lo que son los efectos adversos. Muchos pacientes van a tener lo que es la parte de los problemas gastrointestinales, ¿no? La náusea, el vómito. Algo que también recomendamos, doctores, es que la levodopa se inicie, o sea, que la toma sea 30 minutos antes de alimentos o 1 hora después de alimentos y generalmente tomarlo con agua. No está permitido que el paciente no la tome durante la comida o la tome con leche, porque eso no va a favorecer lo que es su absorción. Dentro de los otros agonistas aminérgicos, a lo que es el pramipexol, ya hemos mencionado, el que está en instituciones de 0.5 miligramos y 1 miligramo, que produce náusea, hipotensión, la parte del estreñimiento, trastorno del control de impulsos y lo que comentábamos, ¿no? La parte de las alucinaciones. No tenemos CIMAO, pero pues es también importante saber porque hay algunos pacientes que pues, tienen posibilidad de adquirirlo de manera particular y nos pueden llegar a la consulta. Entonces, se produce crisis hipertensiva, y ciertos tipos de alimentos. Por eso es que algunos pacientitos que están tomando lo que son IMAOs, pues evitamos el uso de exposición a vino. Sí, entonces, esta es la última diapositiva. Siempre, pues a los residentes, yo no traje una cápsula cultural, pero sí, pues investigamos qué personalidades, pues, algunos tuvimos oportunidad de ver, otros ya no están, han tenido o están ocupados. Entonces, si nosotros analizamos la imagen, pues es más. No, hay personas que están expuestas a lo que son traumatismos craneoencefálicos de repetición. Y creo que Ok, muchas gracias, doctor Gerardo. Este, Muy interesante, muchos tips que nos acaba de dar y recordar sobre todo, ¿verdad? Que es muy importante el diagnóstico y yo hago referencia a un diagnóstico temprano o al menos, si no un diagnóstico, darnos una idea para poder canalizarlo al segundo nivel y poder llevar un buen seguimiento. Continuaremos entonces ahorita con las preguntas de nuestros colegiados, compañeros, dudas o preguntas que tengan aquí para el doctor. Por favor, pongan su manita para que
puedan expresarla. Ella no voy a pedir psicoanalista, la veo ella particular y que me dé. Por favor. Por favor, pongan su manita para que podamos escogerla y puedan expresar su pregunta. Doctor Néstor, adelante, lo escuchamos. ¿Qué tal, Doc? Buenas noches. Gracias por la participación. Muy bonita ponencia, doctor. Quería preguntarle, fíjese que estaba viendo los criterios diagnósticos y los métodos diagnósticos. Por ahí había leído que habían algunas pruebas olfatorias que no, que si bien es cierto, no son tan específicas, sí daban cierta pauta al diagnóstico. Yo nunca he visto que aquí se realice algún tipo de prueba como esa. Quería preguntarle, ¿sí son buenas? ¿Sí se puede? Más allá del diagnóstico con el PET scan o con la tomografía, ver los cambios, o sea, que realmente la prueba de olfato sí sea sensible y específica. Y fíjate que en cuestiones de investigación, esta parte de las pruebas olfatorias en su momento se hicieron precisamente para poder identificar la parte de la manifestación no motora. ¿Qué sucede y por qué no se ha incluido dentro de los criterios diagnósticos? Sucede que arroja muchos falsos positivos. Desde el hecho de la adecuada técnica, desde el hecho de tener pues la integridad y excluir alguna situación de inflamación a nivel de mucosa nasal, y eso también puede darte resultados como falsos positivos. Por eso es que no se ha como estandarizado la parte de su uso para lo que es el diagnóstico de la enfermedad. Y otra, perdón, por ahí en una diapositiva suya que ponía movimiento de miembros inferiores a 4 y 6 Hz, pero bueno, no sé cómo se pudiera hacer el diagnóstico o la medición, porque por lo menos sí sé que en Sí, Hertz, ah, sí, claro. De hecho, se describe, ¿no? O sea, la parte del temblor en reposo entre 4 a 6 Hz. Una mnemotecnia que le digo pues a los estudiantes es que reposo tiene 6 palabras, ¿no? Entonces, te acuerdas del 6 que son los 6 Hz. Y me preguntan igual, oiga, doctor, ¿y usted? O sea, ¿cómo sabe si no se movió a 8, si no se movió a 3? No, esos son con estudios. Bueno, se, bueno, se bueno. cortó, se cortó su audio, doc. Entonces te decía, es la parte del temblor en el paciente con Parkinson es de 4 a 6 Hz, ¿no? Entonces, le digo a los alumnos, o sea, reposo tiene 6 letras, ¿no? Entonces, te acuerdas del 6, sabes que llega hasta 6 Hz. Pero me decían igual, o sea, doctor, ¿y usted cómo sabe si no se movió a 8, si no se movió a 10 o a 3, ¿no? Entonces, ya en esta parte ya en esta parte nos apoyamos de estudios de neurofisiología. Hay estudios, por ejemplo, si yo quiero ver temblor, le pido estudios de neuroconducción y ya al momento de estar haciendo el estudio de neuroconducción me dice que hubo temblor a tantos hertz. Doctor, ¿y es réplica? O sea, ¿usted pide eso para un paciente con sospecha de Parkinson? No. Realmente, como mencionamos en la diapositiva, el síntoma pivote es la parte de la bradicinesia nigrosum. Gracias, doc. Muy bien, compañeros. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Creo que me hicieron una pregunta por el chat donde dice ¿cuándo aumentar o disminuir el tratamiento? Excelente. Y gracias. Bueno, aquí todo está en relación
a la parte de la evolución clínica, ¿no? Y eso también yo sé del otro lado, es decir, donde están ustedes, en cuestión de, doctor, pues, a veces llega los, doctor, y oiga, le digo, ¿por qué suspendió el medicamento? No, pues me lo suspendieron porque me cayó mal. Dije, bueno. Entonces hacemos como el interrogatorio, oiga, bueno, ¿lo tomó? ¿Y si sintió algún síntoma? ¿Cómo lo tomaba? ¿A qué hora lo tomaba? Entonces tratamos como de eliminar todo ese sesgo que habíamos platicado en sentido de la administración. Vamos a hablar de la parte de la levodopa, ¿no? Si yo veo que mi paciente lo tengo titulado con, digamos, un cuarto de la tableta cada 4 horas y veo que mi paciente a la siguiente consulta me comenta que hubo mejoría en relación al movimiento, puedo aumentar la dosis de la levodopa. ¿Cuándo lo tendría que retirar? Pues si mi paciente está con demasiadas molestias gastrointestinales. Eh, Existe algo que se llaman escalas que nosotros evaluamos y mediante las escalas esto nos permite como decir, bueno, vamos a continuar con esa dosis, vamos a aumentar con esa dosis. Tenemos que platicar también con el paciente cuándo es el tiempo que él note que hace efecto la levodopa. Generalmente van a haber algunos pacientes que la administración de la levodopa es incluso antes de las 4 horas, a las 3 horas. Pero si ustedes analizan esos pacientes, son pacientes que ya tienen una enfermedad de Parkinson de larga evolución. Entonces, el tratamiento de la enfermedad, conforme va avanzando los años, se van como disminuyendo un poco en lo que es la parte de nuestras tarjetas terapéuticas, ¿no? O nuestras herramientas terapéuticas para este tipo de enfermedades, ¿no? Con con la evolución de la enfermedad, incluso podemos hacer uso de varios medicamentos, ¿no? Que volvemos a lo mismo, o sea, la parte de la limitación en cuestión institucional, pues sí es importante, únicamente tenemos pues lo que es levodopa y pramipexol, pero ya cuando un paciente de la parte particular llega por un Parkinson avanzado, pues ya tenemos otras opciones terapéuticas, ¿no? Combinar un agonista dopaminérgico, combinarlo con un IMAO, ajustar dosis de levodopa, disminuir el tiempo de levodopa, pero esto me lo va a dar la parte de del seguimiento clínico de mi paciente. Espero haya podido contestar su pregunta. Muy bien. Doctor Almanza, adelante. Doctor, doctor Almanza, ¿puede usted generar su pregunta? Buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Bien, si me escuchan, soy el doctor Almanza, soy médico psiquiatra y pues quería hacer un comentario en relación con la depresión que según la literatura se presenta en 35% de los pacientes con Parkinson, aproximadamente. Quería yo pedirle al ponente, después de su excelente presentación, algún comentario en relación con esta comorbilidad y también si pudiera precisarnos en qué momento, por ejemplo, él considera enviar al paciente para apoyo psicológico o consulta psiquiátrica, si es recomendable tempranamente o no necesariamente. Es una curiosidad. Muchas veces conmigo llegan pacientes con cuadros ya crónicos, con cierto tiempo de evolución. Y bueno, obviamente se considera importante la referencia temprana, ¿no? Ya, doctor, buenas noches, un gusto saludarlo. Gracias, Ahí igualmente. coincidimos esta semana, ¿no? En una cena por... Sí, doctor, mire, la cuestión de la referencia, como mencionamos, es el tratamiento, pues es multidisciplinario. Y así como usted menciona que a veces el paciente llega ya en una evolución crónica, también al momento de la consulta llegan con este antecedente de depresión o también cuando se hace el diagnóstico, pues como en todo, ¿no? Existe cierta parte de negación
y uno también pues va, es que la parte de la historia clínica, la parte de la anamnesis, te das cuenta, pues la parte de si el paciente tiene una adecuada red de apoyo, si el paciente llega a consulta con el hijo, o si lo mandan con una persona, o va con la vecina, entonces ya más o menos te das una idea de qué tanta red de apoyo puede tener ese paciente y cómo podemos hasta cierto punto intuir que se va a presentar esa red de apoyo durante la enfermedad. En lo particular, doctor, tanto institucional como en la parte privada, pues siempre nos apoyamos de este apoyo multidisciplinario, llámese psicología, llámese psiquiatría, llámese rehabilitación física, llámese terapia de lenguaje, para aquellos pacientes pues con... Bien, muchas gracias, doctor. Y felicidades por la presentación, muy Gracias, clara doctor. e ilustrativa. Muy bien, última pregunta que tengan al doctor Gerardo. Por ahí Gilberto nos escribió el uso de CBD. Sí, hace, por así decirlo, unos años se estaba usando lo que es el cannabidiol y se estaba usando en estudios, pero al final los estudios no concluyeron pues la parte del uso de CBD para esta enfermedad, ¿no? Quizás la dosis que usaron no fue como que lo estaban contemplando. No niego que en un futuro puede existir como unos nuevos estudios que nos permitan introducir pues este tipo de medicamento. Si nosotros podemos traspolar, por así decirlo, el uso de CBD con algunas enfermedades neurológicas, pues sí están descritas en ciertos tipos de epilepsia, están descritas también en aquel paciente con cierto de espasticidad en esclerosis múltiple, ¿no? Pero como tal, para Parkinson todavía no ha sido como estandarizado. Muy bien, con esto cerramos las preguntas y comentarios. Doctora América, le cedo la palabra. Gracias, doctor Gilardo, por moderar esta sesión general del mes de abril. Doctor Alejandro, Gerardo Arellano, de parte del Colegio de Médicos Especialistas de Medicina Familiar del Estado de Chiapas, le hacemos reconocimiento de su participación de esta sesión. También se la haremos llegar de manera personal y vía correo. Gracias por aceptar la invitación del Colegio de Médicos Familiares. Agradecemos también al doctor Almanza por su presencia, es el presidente del Colegio de Neurociencias. También por acá estaba el presidente de los médicos patólogos, el doctor Rincón Acebo. Gracias. Y también a todos nuestros socios que se conectaron y que amablemente llenaron ya el link de asistencia. Les haremos llegar su constancia en las próximas 72 horas. Si no hay ninguna otra pregunta, creo que vamos a dar cierre a esta sesión. ¿Hay una manita levantada o ya participó? Es del doctor Almanza. Ok. Pues bueno, doctor Gerardo, muchas gracias por su ponencia. Fue muy interesante. Sin duda tenemos que seguir trabajando de manera multidisciplinaria. Muchas gracias a todos y nos vemos en la sesión del mes de mayo. Que pasen bonita noche. Muchas gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.